Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos otra vez en en esta revisión de los diferentes enfoques, una revisión cortita, resumida de los diferentes enfoques de la filosofía jurídica contemporánea. Hoy es viernes 22 de mayo y vamos un poquito a revisar esto que es el feminismo jurídico. Nuevamente te doy la bienvenida, quiero agradecerte por acompañarnos en nuestra clase y pedirte de que le puedas dar like a este video, a nuestro canal para seguir conquistando un espacio más en esto que viene a ser el YouTube. Y bueno, como tú puedes ver, tenemos también, como siempre, nuestros QRs. Te pediría por favor de que siempre a lo largo de nuestro video vayas pinchando porque te llevan a información que es muy importante y relevante, que acompaña y que justifica también todo esto que vamos a ir un poco exponiendo. Ok, este primer QR es el QR del blog de filosofía jurídica de nuestra materia, donde tú puedes encontrar el material ordenado de todo este semestre. Y este segundo QR es el QR de mi Facebook personal. Ok, bueno, vamos a comenzar esto de lo que viene a ser las propuestas o la mirada desde el feminismo jurídico y la crítica a la construcción de lo que viene a ser el derecho como disciplina, ¿no? No te puedes, o sea, no puede quedar al margen de que el derecho es una herramienta, es una institución que garantiza sobre todo la igualdad de todos, ¿no? Y es el instrumento que sobre todo genera la ciudadanía en el Estado moderno, ¿no? La constitución del Estado moderno eh, digamos, pasa por lo que viene a ser las revoluciones burguesas, sobre todo la Revolución Francesa, y el quiebre con ese antiguo régimen que vendría a ser el régimen de las monarquías en Europa, por ejemplo. Ahora, en esa construcción de lo que viene a ser el derecho moderno, que va de la mano, como hemos dicho, con el desarrollo y la construcción también desde hace unos siglos atrás, del Estado moderno, han quedado sectores sociales al margen de esa construcción, en este caso jurídica, en esa construcción del sistema jurídico, en esa construcción de la institucionalidad del derecho. Esas poblaciones que han quedado al margen han sido las poblaciones que no se han visto representadas en los elementos centrales e institucionales del derecho. Estamos hablando en este caso de las mujeres, ¿no? Pero no es, digamos, la única población la cual se ha marginado, se ha raleado, se ha dejado a un lado en la construcción del Estado moderno y por consiguiente en la construcción de la institucionalidad del derecho, sino también se ha dejado, por ejemplo, a las comunidades afro, afrodescendientes, a las comunidades GLBT, ¿no? Entonces, digamos, todos estos sujetos han quedado como subalternizados, digamos, gestores de una ciudadanía de segunda clase, ¿no? Y obviamente la construcción de la institucionalidad del derecho y por consiguiente del Estado moderno se levanta sobre un modelo de ciudadano que es el ciudadano varón, ¿no? Hombre, ¿no? Blanco, rico, ¿no? Digamos, estas son las lecturas desde la crítica de los análisis feministas a la construcción del derecho como tal, ¿no? Eh, En ese sentido, como han quedado al margen esas poblaciones, en este caso las mujeres, claro, la ciudadanía, pensar en una ciudadanía universal queda en un estado de crisis, ¿no? En un estado de crítica, ¿no? Porque realmente no hay una ciudadanía universal, ¿no? Porque no el paraguas protector del derecho desde su construcción, desde sus fundamentos esenciales con la generación del Estado moderno, no ha tomado a estas grandes poblaciones.
Ahora, no solo se excluye, como te decía, a las mujeres, ¿no? De la construcción del Estado moderno, del derecho, sino también a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a las comunidades GLBT, ¿no? Quedando fuera de ser sujetos de esa ciudadanía activa, de esa ciudadanía que va a generar y construir el Estado moderno, ¿no? Y eso es muy palpable, ¿no? Cuando, por ejemplo, haces una revisión de la historia del pensamiento político, este menú que se despliega de pensadores por un lado y de hechos sociales, políticos que han ido construyendo y desarrollando el Estado moderno, como el derecho, en este caso, por ejemplo, la Revolución Francesa, está, por no decir hegemonizado, de la participación de hombres, ¿no? Rousseau, Montesquieu, y no se conoce o no se llega a identificar, digamos, la participación de mujeres. Eso no significa que no existieron. Obviamente han existido mujeres que han participado activamente de esos procesos, pero han sido marginadas, ¿no? No han sido tomadas en cuenta por la historia oficial. ¿Eso también qué significa? Significa que la historia oficial, entre comillas, es una historia preconstruida, ¿no? Que está, digamos, levantada, que está suspendida por una argumentación específicamente dentro de un modelo de género, ¿no? El hombre blanco. Entonces esos elementos ya nos plantean una diversidad de temas para su investigación y desarrollo en el marco de la participación de estos sujetos, de estas sujetas en esos procesos históricos, ¿no? En ese sentido, uno de los elementos fundamentales en la estructura de esa institucionalización del derecho es lo público y lo privado. Y en ese marco, digamos, de construcción de lo público y privado, pues el derecho va a ser determinante para definir lo público en el marco del ejercicio de la ciudadanía para los hombres y dejar, digamos, en un segundo plano lo privado, que se va a establecer sobre todo en el nivel de la familia y el hogar, ¿no? Eh, entonces, el derecho recae, o sea, observa sobre todo en su construcción desde sus inicios qué es, cómo se va desarrollando el espacio público, porque eso es lo que le interesa, ¿no? Y va a dejar como de lado el espacio privado, ¿no? Dejando el espacio privado que a la institución de la familia. Por eso todavía en la construcción actual del derecho tenemos perfectamente identificado esos elementos de lo que viene a ser el derecho público y el derecho privado, ¿no? Eh, de esta manera hay una naturalización de la subordinación, pues, o sea, como a las mujeres se las ha dejado en el espacio privado, entonces, claro, se naturaliza su subordinación, se naturaliza que estén por debajo de los hombres, ¿no? La mujer concentra su actividad en el hogar, en la casa, en la familia y con los hijos, ¿no? Ahora, estos elementos parecen ser históricos, pero no son así. Eh, en muchos de los casos de feminicidio no se puede evidenciar en los testimonios de que la maté porque salía de la casa, ¿no? O la maté porque ya no se dedicaba a cuidar a mis hijos, ¿no? O la maté porque, bueno, empezó a buscar trabajo, ¿no? Entonces, estos elementos se han naturalizado en el marco de la subordinación de la mujer en la casa, ¿no? Tiene que estar en la casa, no puede salir. Y a eso obviamente el derecho también ha ayudado a naturalizar, o sea, a que esto sea lo normal y lo corriente. La mujer de casa, ¿no? La chica de familia, ¿no? Esas frases tan comunes que especifican justamente estos elementos, ¿no? Entonces lo público y lo privado está sexualizado, pues. A los hombres les corresponde el espacio público, mientras que a las mujeres les corresponde el ámbito privado, el ámbito familiar, el ámbito de los hijos, de su educación, de la comida, ¿no? Esta diferenciación entre lo público y privado también diferencia obviamente el trabajo, ¿no? El trabajo en lo público es
asalariado, es respetado, es observado jurídicamente por una ley que es la ley laboral, mientras que el trabajo en lo público no es percibido. Y es un trabajo que también es explotación, pero no hay un pago, no está observado por una ley específica, ¿no? Porque claro, porque el derecho está como centrado, está como su observación está especificada en el ámbito de lo público, ¿no? Eh, Estos elementos nos hacen repensar un elemento fundamental actual, es el tema de la familia. No solamente en el nivel de ver la constitución de la familia, que obviamente ha cambiado, ya no es esa familia modelo ideal de papá, mamá, hijitos, abuelitos, ¿no? Sino hay diferentes combinaciones de familia en el marco de ver mamá hijos, papá hijos, o hijos, claro, o abuelo hijos. Entonces esas otras configuraciones, digamos, también hacen como repensar el concepto de familia por un lado, pero también hay otra dimensionalidad para reconfigurar y repensar el concepto de familia, que vendría a ser, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de la explotación, esto que en algunos estudios feministas se llama ¿no? el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico, la diferenciación, ¿no? La jerarquización, hay una jerarquización en la familia, ¿no? Entonces, esos elementos, como bien te decía, obligan a pensar nuevamente el tema de la familia. A mí me parece esto muy interesante porque en un gobierno como el que estamos viviendo acá en Bolivia, mucho se habla, ¿no? Familia boliviana, ¿no? Pero claro, en un, digamos, dentro de una dimensión muy clásica de familia boliviana, ¿no? Sin percibir estos elementos, ¿no? Eh, Se protege a las mujeres en el marco de lo público si es que salen, pero tal vez están mucho más, realmente están sin protección dentro de sus hogares, ¿no? Y habría que ver, por ejemplo, el tanto por ciento de feminicidio dentro del hogar, dentro de las familias, ¿no? Que fuera. Hay como una programación del derecho para que la mujer se quede en ese espacio de lo privado, ¿no? Y aquí es, ¿no? En ese espacio de lo familiar, ¿no? Y aquí puedes hacer una revisión del código de familia para ver esa programación, como ya el derecho está totalmente, es patriarcalizado, dirían las feministas, es decir, lo que hace es establecer, amarre esos roles y los normativiza, ¿no? Por eso, por ejemplo, se habla de abandono de hogar, ¿no? Cuando la mujer deja a los hijos, ¿no? Entonces, claro, hay como una serie de conceptos que son necesarios en esta forma de mirar el derecho desde esta perspectiva feminista, ver el derecho y desde esa perspectiva reconfigurar estos conceptos. Yo creo que eso te genera una serie de temas de investigación muy interesantes, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento. Quiero terminar esta presentación con esto que es un pequeño análisis que quiero que tú lo hagas. Quiero invitarte a que pinches este código QR y veas el video, escuches la música y espero tu comentario. Y bueno, eh, nos vemos, nos escuchamos en la próxima clase. Gracias y buenas noches.